en los países que tienen exámenes de diagnóstico crece exponencialmente, mucho más rápido incluso de lo que ocurrió en China al principio de este brote de esta epidemia. Europa y Estados Unidos también aumentan en miles los fallecidos todos los días. Y en la medida que los países latinoamericanos empiezan a hacer más exámenes para coronavirus, aparecen muchos más casos de los esperados. En Chile, de acuerdo al diseño del plan COVID desde el mes de enero pasado, tenemos un comportamiento como el que esperábamos de la enfermedad con las medidas que se han ido tomando progresivamente. La estrategia fundamental ha sido ampliar el testeo, pesquisar a quienes están realmente enfermos, tratarlos en sus domicilios, en hospitales de acuerdo a su necesidad, aislar a estas personas infectadas y también hacerlo con sus contactos. Hemos llegado, como se anunció hace varios días, a una etapa 4 en que hay diseminación, difusión comunitaria de esta enfermedad. Y aunque todavía la mayoría de los casos podemos identificarlos, trazarlos en un brote específico, porque se asistió a una ceremonia religiosa, a una ceremonia, a un matrimonio, a un evento masivo, la verdad es que todos los días crece el número de personas infectadas que ya no podemos trazar claramente a un brote como lo hemos señalado antes. Esto obliga a suplementar, a complementar las cuarentenas individuales, aislamiento de una persona, de su grupo familiar, con mecanismos de cuarentena colectivas, como sabíamos que iba a ocurrir en algún momento. Es cierto, ya se han implementado acciones como el cierre de distintos establecimientos donde se producen reuniones sociales, se implementó el toque de queda para fortalecer esto, se han establecido aduanas sanitarias para inhibir el paso de lugares de alta incidencia de la enfermedad con alto número de enfermos a zonas de baja incidencia o viceversa. Hemos establecido asimismo cordones sanitarios, que significan localidades, comunas enteras, en las cuales se impide el tránsito tanto de entrada como de salida. Sin embargo, ha llegado el momento de instruir aislamiento colectivo en sus domicilios a toda una población donde se concentra la alta incidencia, el mayor número de casos nuevos. Y de acuerdo con la necesidad de no postergar esta acción, es que Su Excelencia el Presidente de la República ha instruido las siguientes medidas para la región metropolitana. En primer lugar, y aparecerá un mapa en vuestras pantallas, disponer una aduana sanitaria en los principales puntos de acceso y egreso de la ciudad de Santiago, no de la región metropolitana, sino que la ciudad de Santiago. Esto quiere decir que en estos puntos se realizarán controles de salud y controles para verificar el cumplimiento de la cuarentena que está establecida. Por ejemplo, si una persona se le ha indicado porque está enfermo, porque es un contacto, que debe permanecer en su domicilio. En segundo lugar, y tenemos otro mapa para ilustrarlo, en el caso de algunas comunas de la región metropolitana,
se establecerá una cuarentena total. Esto quiere decir, las personas deberán guardarse en su domicilio, y estas comunas de la región metropolitana son las siguientes: Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Santiago e Independencia. La elección de estas comunas obedece a que, insisto, ellas concentran el mayor número de casos, y desde estas comunas las personas que se movilicen hacia otras pueden generalizar, ampliar la infección. Esto implica, para decirlo claramente, que un total de 1.341.000 personas de la ciudad de Santiago, aproximadamente, deberán permanecer en sus domicilios desde mañana a las 22 horas que se inicia el toque de queda, y por un plazo renovable de 7 días, salvo las excepciones vinculadas a servicios de salud, servicios públicos, servicios básicos, emergencias y otras que se establecerán mediante circulares que se dictarán en el curso de las próximas horas y serán dadas a conocer, por supuesto, públicamente. Insisto, esta medida entra en vigencia mañana 26 de marzo a las 22 horas, conjuntamente con el inicio del toque de queda, tanto para la cuarentena del Gran Santiago, con una aduana sanitaria, insisto, la aduana sanitaria del Gran Santiago, y la cuarentena estricta, en que las personas deben permanecer en sus domicilios por 7 días, a contar, insisto, de mañana a las 10 de la noche. Comunas que, repito, son Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Santiago e Independencia. Muchísimas gracias. La implementación de esta medida, por supuesto, requiere los documentos legales que están vinculados tanto a las alertas sanitarias como al estado de excepción constitucional decretado hace algunos días por Su Excelencia el Presidente de la República. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, finalmente se ha decidido entonces que en 7 comunas de la región metropolitana, que volvemos a repetir, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Santiago e Independencia, se va a decretar una cuarentena colectiva. Es importante señalar que esto va a comenzar a regir a partir de mañana a las 22 horas, cuando efectivamente ya también entra en vigencia el toque de queda. Estamos hablando de 1.340.000 personas que deben permanecer en sus casas, y además también se anunció una aduana sanitaria en la comuna de Santiago, referente sobre todo a la salida y entrada y en los movimientos que se puedan generar en otras comunas de la región metropolitana. La justificación y el argumento que daba precisamente el ministro de Salud era que hasta el momento no puede seguir existiendo una trazabilidad respecto a los casos, y porque estamos hablando de estas comunas porque son precisamente donde se ha constatado un mayor número de contagios. Esto entonces, volvemos a insistir, empieza a regir mañana a las 22 horas. Hay excepciones para todas las personas que trabajen obviamente en la salud, los equipos de emergencia, y además también esta normativa va a establecer ciertas excepciones que se pueden aplicar a ciertos trabajos en específico que obviamente tienen que requerir algún permiso especial para poder realizarse. Es una de las medidas más extremas, dice el ministro, atendiendo una recomendación que se ha hecho por parte de organismos técnicos y sobre todo tomando en cuenta la experiencia internacional que daba cuenta que es fundamental este aislamiento, este reclutamiento y cuarentena masiva para poder evitar el aumento de contagios, que es lo que hemos podido constatar que ha ocurrido durante las últimas jornadas. Todo esto tiene que tener una aplicación normativa que, ya decíamos, se va
va prontamente ya a efectuar por parte del presidente Sebastián Piñera, pero ya entonces ha dado a conocer esta decisión de la cual se había ya especulado durante esta mañana. Primeramente se había hablado de comunas como Vitacura, Las Condes y La Reina, pero efectivamente ya esto se ha decidido ampliar a 7 comunas de la región metropolitana. Volvemos a repetirlas para que usted tenga claridad, sobre todo las personas que viven o trabajan en este lugar. Es Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Santiago, Independencia. Es importante decir que desde hace rato ya que estaba la discusión si efectivamente debíamos pasar a una cuarentena colectiva que, por ejemplo, impidiera situaciones difíciles como la que vimos durante este lunes en el transporte público, donde se daban imágenes de sobre todo personas que iban a trabajar a comunas del sector oriente, que pasaban varias horas en este sistema y que no podían respetar el distanciamiento que los especialistas tanto han hablado. Además, también en muchos casos donde no se respetó esta cuarentena, más allá de toda la revisión que se hizo, por ejemplo, en las calles, en algunos puntos para ver que las personas cumplieran con este requerimiento que hacía la autoridad. También ya comenzaron a surgir algunas voces del equipo técnico al interior de esta mesa social por el COVID-19 que decían que, dada la situación que está ocurriendo en nuestro país y hoy ya la confirmación que tenemos más de 1000 casos, se debía avanzar a una medida mucho más radical para evitar, quiero decir, que esto se fuera propagando. Sumado también a lo que se decidió en el día de hoy, que es ampliar la suspensión de las clases en todo nuestro país durante el mes de abril, 2 semanas de cuarentena y el adelantamiento de las vacaciones de invierno para la última quincena de abril. Así que con esto efectivamente hay un plan y podríamos decir se deja atrás algunas voces que habían insistido desde hace muchos días de que efectivamente se necesitaba una medida mucho más agresiva, más contundente para poder hacer frente a la situación que se está produciendo en nuestro país, sobre todo por el aumento de casos y además también la confirmación hoy de 3 personas fallecidas por el COVID-19. Tenemos ya la comunicación con el Palacio de la Moneda. Ahí está María Luisa Carrión para seguir obviamente recogiendo reacciones a la medida anunciada recientemente, esta cuarentena total para 7 comunas de la región metropolitana. Marilu. Sí, Vivi, era algo que ya habíamos conversado durante la jornada, tal como tú decías, era algo que el ministro ya había manifestado durante la mañana, incluso en el balance que hacía por los contagios del día, que se podían venir durante la jornada anuncios de medidas más estrictas para la región metropolitana, sobre todo en el sector oriente de la capital, donde se concentraba la mayoría de los casos. Recordemos que acá en la región metropolitana está el 60% de todos los contagiados del país por COVID-19 y era una discusión que siempre estuvo sobre la mesa, sobre todo por parte de los gremios de la salud que en varias oportunidades habían pedido esta cuarentena